Listo. Esta diapositiva que ustedes tienen ahí se podría decir que el resumen general de la parte de metabolismo de los aminoácidos. Básicamente como la degradación de esos aminoácidos. Entonces empecemos por este lado. Tenemos alanina y glutamina. Esos dos aminoácidos son la forma como vamos a poder transportar el grupo amino o el ion amonio a través del torrente sanguíneo. En otras palabras, cuando un amonio es liberado, es decir, cuando yo estoy cogiendo un aminoácido, le quito su grupo amino, cojo todo el cetocarbonato para generar energía, ese grupo amino no queda por ahí libre. Ese señor no va a salir como, ay, miren, estoy libre, ya estoy feliz. No. Él se va a unir a otro cetocarbonato para formar o glutamina o para formar alanina. Una vez se han formado, esos señores van a salir al torrente sanguíneo y van a tener una sola, digamos que, destino, el hepatocito. Se van a dirigir al hígado. Una vez están en el hígado, una vez son transportados hacia el interior del hígado, van a empezar todo el proceso catabólico. Destinos o reacciones que se van a dar. Fíjense que acá tenemos el alfa-cetoglutarato. Ese alfa-cetoglutarato va a reaccionar con esta alanina. El alfa-cetoglutarato lo tienen ustedes acá. Y la alanina la tienen ustedes acá. Cuando reaccionan los dos van a formar el glutamato y el piruvato. ¿Qué ocurrió? Cuéntenme ustedes viendo las estructuras del alfa-cetoglutarato que estaría acá en esta posición, de la alanina, el glutamato y el piruvato. ¿Qué ven ustedes que está ocurriendo ahí? Una oxidación. ¿Quién se está oxidando? La alanina se oxidó para formar el piruvato. Perfecto. ¿Qué le ocurrió al alfa-cetoglutarato? Bueno, se redujo, pero digamos que si bien lo que tú me estás diciendo no está para nada mal, es de hecho lo que se puede ver ahí químicamente, hay una cosa más sencilla que ustedes pueden ver ahí. El grupo amino. ¿Qué ocurrió con ese grupo amino? Se transfirió. La alanina se lo transfirió ¿a quién? Al alfa-cetoglutarato. Fíjense que de hecho acá ustedes lo tienen resaltado. Este grupo amino pasó de la alanina al alfa-cetoglutarato. ¿Qué condiciones o qué situación se presentó adicionalmente? Que ese alfa-cetoglutarato, cuando recibió esa alanina, dejó de ser alfa-cetoglutarato, se transformó en otro aminoácido nuevo, glutamato. Y la alanina, que antes era un ácido, se transformó ahora en un aminoácido, se transformó ahora en un cetoácido, el piruvato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros estamos haciendo es sencillamente un intercambio de grupos funcionales. Entró un aminoácido, reaccionó con un alfa-cetoácido. ¿Cuál fue su producto? Un aminoácido con un alfa-cetoácido. Pero no cualquier aminoácido ni cualquier alfa-cetoácido. El aminoácido que inicialmente entró se transformó ahora en un alfa-cetoácido. El alfa-cetoácido que inicialmente entró se transformó ahora en un aminoácido. Esa reacción que ustedes están viendo ahí, que claramente dijimos es la transferencia de este grupo amino desde la alanina al alfa-cetoglutarato, se conocen como reacciones de transaminación o de transferencia del grupo amino. Y esas reacciones de transaminación son específicas y casi que exclusivas de esto, de la biosíntesis de aminoácidos. Siempre van a ver ustedes este tipo de reacciones. Y fíjense que acá ya entró nuestro señor importante, el glutamato. Entonces, casi que se podría decir, yo genero un grupo amonio en el músculo o en el tejido extrahepático. Ese grupo amonio, si se quedara por allá, empezaría a ser tóxico.
pero yo tampoco lo puedo sacar al torrente sanguíneo, porque si no ese señor se me va para cualquier otro lado, menos para el hígado. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Mandárselo con alguien, que alguien me asegure que efectivamente el hígado lo va a recibir. ¿Quiénes van a ser los dos encargados? La alanina y la glutamina. Esos dos se dirigen al hígado. Y en el hígado, estos señores, por el lado de la alanina, va a ser un proceso de transaminación para formar el glutamato. ¿Qué va a ocurrir con la glutamina? Fíjense que la glutamina se va a desaminar. En el momento en que se desamina, queda transformada también en glutamato. ¿Ustedes recuerdan la estructura? Bueno, de hecho no la tienen que recordar, la tienen acá. Tenemos glutamato y glutamina, diferencias entre ellos dos. Entonces comparen, un carboxilo, un carboxilo, un carbono alfa, un carbono alfa, un hidrógeno, un grupo amino, un grupo amino, dos carbonos metilénicos, un grupo carboxilo acá abajo y acá un grupo amino, ¿cierto? Es decir, que este señor de acá tiene un grupo amino en exceso. ¿Qué pasará si ese señor pierde ese grupo amino? Entonces ahora se transformó en glutamato. Entonces fíjense que lo que se busca siempre es generar, en ambos casos, el glutamato. La pregunta para ustedes sería, ¿por qué? ¿Qué tendrá de especial ese glutamato? ¿Qué ven ustedes ahí en la diapositiva? ¿Qué pasa con el glutamato una vez tiene ese grupo amino? ¿Y cómo hace para volverse urea? ¿Qué ocurre? Pierde el grupo amino, ¿cierto? Es decir, ocurre una desaminación. Este proceso acá, que está ocurriendo acá, se conoce como un proceso de desaminación oxidativa. Ya la vamos a ver en más detalle la reacción, pero nos vamos a dar cuenta que no tanto que sea el paso contrario de la transaminación. Fíjense que la transaminación en últimas, ¿para qué sirve? Para que cualquier aminoácido distinto al glutamato pueda perder el ion amonio, con la regla general de que cuando lo pierde tiene que generar el glutamato. Pero piensen que si este señor necesitara de otra molécula para perder a ese ion amonio, pues tendría que entonces o bien devolverse a la alanina o bien devolverse a glutamina, o necesitaría otro alfa-acetoglutarato para generar otro glutamato. Entonces no tiene sentido. El punto es, el glutamato ya tiene una molécula de amonio. Esa molécula de amonio no sobra y adicionalmente es tóxica. Yo tengo que buscar alguna forma de eliminarla sin que eso me afecte a mi célula. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues el glutamato tiene un proceso propio, él solito, de liberarse de ese ion amonio sin que eso afecte el resto del metabolismo. Cuando él se desaminó, este señor, fíjense que no por allá no salió a decir, ay, ya al fin soy libre, voy a ver qué hago. No, él va a entrar a un proceso que vamos a ver más adelante, que se conoce como el ciclo de la urea. Y cuando entra ese ciclo de la urea, le genera esa urea que en últimas es la molécula no tóxica y que me permite la salida del ion amonio. Si ustedes se fijan, la urea, ¿cuántos grupos amino tiene? 2. ¿Qué significa eso? ¿Que cuántas moléculas de amonio puedo liberar yo? 2. Entonces fíjense que el ciclo de la urea tiene la gran ventaja que me permite liberar en una gran proporción el ion amonio. Pero entonces fíjense que cuando se desaminó, ¿qué ocurrió? Me generó otra vez alfa-acetoglutarato. ¿Y qué va a hacer ese alfa-acetoglutarato? Fíjense que puede volver a hacer una transaminación, generar un alfa-acetoácido y regenerarme el glutamato para que vuelva a recibir otra alanina y todo el proceso vuelva a ocurrir. Entonces se dan cuenta cómo está todo muy bien organizado. El glutamato vuelve a ser glutamato, pero ¿por qué? Ah, ¿tú no entiendes esta parte? ¿Qué ocurrió en esta parte? No, sí, yo sé que se liberó el grupo amino,
Pero, o sea, cuando el ciclo se repite, sí, se formó el glutamato. ¿Y qué pasa? O sea, no es la parte de la alanina. Pues que obviamente a ti no te va a llegar solo una alanina, sino que te van a empezar a llegar muchas alaninas del músculo. Entonces, ¿qué ocurre? El hígado debe tener suficiente cantidad de glutamato para poder recibir todas esas alaninas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ya tengo alfa-cetoglutarato, pues entonces si necesito más glutamato no importa, cojo algún aminoácido que venga. Fíjense que estos señores vienen de acá afuera, es decir, que pueden venir del pool de aminoácidos, por ejemplo. Genero un alfa-cetoácido, que ya después más adelante vamos a ver qué ocurre con ese alfa-cetoácido, y me genero más glutamato, ¿con el fin de qué? De que siga reaccionando con más alanina para que podamos seguir liberando ese ion amonio. El fin es liberar el amonio. Exactamente. Yo pensé que de ahí partía algo más, o sea, más. Julie. Todo eso se Sí. Todo esto que estamos viendo acá en este recuadro es el hígado. Bueno, y era lo que estábamos hablando hace un momento. Fíjense que si podemos resumir la parte de la biosíntesis y la parte del catabolismo de aminoácidos en una reacción, va a ser esto, la transaminación. Transaminación que necesita de un alfa-cetoácido y de un aminoácido. ¿Cuál es la función? Coger ese grupo amino del aminoácido y transferirlo. Entonces, importancia o más bien, características de esta reacción. Primero va a ser catalizado por aminotransferasas. Esas aminotransferasas van a recibir el nombre del aminoácido que se esté involucrando. Por ejemplo, en este caso, supongamos que fuera la alanina, será una alanina transferasa. Este PLP, ¿alguien averiguó qué era el PLP? Sí, señor, duro. No. Piridoxal fosfato. Ese piridoxal fosfato, ¿qué función tiene? Es una coenzima. Entonces fíjense que este señor de acá es el que le permite hacer esta reacción de acá. Vamos a ver si la tenemos por acá. Entonces fíjense cuál es la función o cómo actúa ese piridoxal fosfato. Este es mi molécula, digamos que funcional, pero aún no ha empezado a involucrarse en la reacción. ¿Qué ocurre? Este grupo amino, que es el que yo quiero transferir, que es el que viene de aminoácido, no va a pasar directamente desde el aminoácido al alfa-cetoácido, sino que es una secuencia de pasos. Es casi que el piridoxal fosfato está recibiéndolo y luego se lo pasa al otro. Es como un puente entre ambos. Fíjense, el piridoxal fosfato se unió a este grupo amino en este carbono de acá. Formó este señor de acá, la piridoxamina. Y esa piridoxamina es la que luego se dirige al alfa-cetoácido y le dice, venga que acá le mandaron un grupo amino. Y el otro lo recibe. Es un mediador, perfecto. Entonces fíjense que la reacción no se puede dar si no está presente este señor de acá. De ahí que sea tan importante esa coenzima. Cuéntenme, el piridoxal fosfato, ¿de dónde lo obtenemos? ¿De? Y, exacto, ¿qué vitamina es? La vitamina B6. Esa vitamina B6, ¿dónde la pueden encontrar ustedes? ¿Dónde? En la cola granular. En el tarrito cardiolado, tarrito rojo. ¿Dónde creen que podemos obtener el piridoxal fosfato? Bueno, la próxima clase me cuentan todos los opciones de piridoxal fosfato. Entonces,
si se les llegara a ustedes en algún momento a preguntar en algún examen que puedan tener o no, ¿de qué función tiene el pirioxalfosfato? ¿Qué dirían ustedes? Perfecto, es un mediador de la transaminación o una coenzima que participa en reacciones de transaminación. Si bien esta parte de la presentación está mucho más adelante de donde íbamos, quiero que la hagamos primero antes de regresarnos a la parte de la biosíntesis. Este señor de acá, la biotina. ¿Dónde habían visto ustedes antes a la biotina? ¿O es la primera vez que la ven? Si es la primera vez que la ven, se las presenta. Biotina. Sí, perfecto. La carboxilasa. ¿Cuál carboxilasa? La acetil-CoA-carboxilasa. ¿En algún otro lado habían visto antes la biotina? Bueno, pues les cuento que sí hay otra parte en la ruta metabólica de los carbohidratos. Cuando ustedes quieren hacer la gluconeogénesis, tienen que carboxilar a la acetilcoenzima A. La acetil-CoA-carboxilasa, estoy diciendo mal, el oxaloacetato tiene que ser carboxilado para que pueda salir a formar la gluconeogénesis y empezar a regresar a la formación del fosfonol piruvato. En ese punto que les estoy hablando ahí, entra también esta biotina para la carboxilación de ese oxaloacetato. De hecho, si no estoy mal, es la piruvato carboxilasa la enzima de la que les estoy hablando. Entonces fíjense que esta coenzima no únicamente está involucrada en este tipo de metabolismo, sino que adicionalmente está involucrada en el metabolismo de carbohidratos y está involucrada en el metabolismo de lípidos. Por lo tanto, ¿tendrán ustedes que esta coenzima es muy necesaria o no? Sí. Claramente es muy necesaria. ¿De dónde se obtiene la biotina? ¿Señora? De las acelgas. Del hígado de res, de la levadura. Bueno, del hígado también. Realmente, De huevos, de cacahuetes. si ustedes se dan cuenta, las fuentes de esta biotina son muy amplias. ¿Por qué creen ustedes que la biotina tendrá tantas fuentes? Porque claramente el cuerpo se tiene que asegurar de que haya una fuente de biotina por su importancia metabólica. Si tuviéramos una deficiencia de biotina, tendríamos una restricción a nivel metabólico. ¿Qué hace entonces la biotina? Entonces sería una coenzima, un cofactor que participa en reacciones de grupos carboxil, es decir, está participando en reacciones de carboxilación. ¿Listo? El tetrahidrofolato. Fíjense que acá con la biotina acabamos de ver que ella participa en reacciones de carboxilación o reacciones de transferencia de carbonos, pero no carbonos cualquiera. Ella lo que va a hacer es coger un bicarbonato, es decir, el carbono en su estado de oxidación más amplia, y llevarlo a otra molécula. Este tetrahidrofolato también va a transferir moléculas de carbono, también va a hacer la misma transferencia de carbonos, pero con la diferencia de que ya no van a ser moléculas de carbono tan oxidadas, sino que van a ser moléculas tipo CH2, tipo CH3, moléculas de carbono en estados de oxidación mucho más pequeños. ¿Señora? De unidades de carbono en estados de oxidaciones intermedias. Y este tetrahidrofolato está participando también, y digamos que lo hace como muy en conjunto con la cobalamina para la biosíntesis de ácidos nucleicos. Entonces fíjense que de la misma manera que la biotina, la cantidad de alimentos que lo pueden tener es muy amplia, porque justamente las necesidades dietarias que nosotros requerimos de esa vitamina también son muy elevadas. Y finalmente,
este señor que se conoce como SAM o S-adenil o adenosilmetionina. ¿De dónde se deriva? Pues básicamente lo que vamos a tener es un fragmento, digamos un cuerpo, un esqueleto de adenosina unido a una metionina. Eso es básicamente lo que vamos a tener ahí. Un aminoácido unido a un fragmento de AMP. Bueno, ni siquiera de AMP, de adenosina, sin el fosfato. Por lo tanto, este señor de acá realmente no es una vitamina. Nosotros lo podemos sintetizar, y de hecho nosotros lo sintetizamos. ¿En dónde está involucrado este señor? También en reacciones de transferencia de grupos carbono, pero en este caso va a ser exclusivamente de transferencia de grupos metilo, y esos grupos metilo son el estado más reducido del carbono. Entonces fíjense que lo que se les acaba de mostrar a ustedes es cómo en la célula tengo diferentes coenzimas para los diferentes estados de transferencia de grupos carbono en diferentes estados de oxidación. Biotina, cuando está más oxidada. Tetrahidrofolato, cuando es un estado de oxidación intermedio. Y SAM o S-adenosylmetionina para la transferencia de grupos metilo. ¿Listo? Entonces, fíjense que las tres están haciendo un proceso muy similar, pero la única cosa que les está variando y la única cosa que las está diferenciando es el estado de oxidación del carbono. Listo, entonces volviendo a esto, ya entendemos por qué el pirioxal fosfato está involucrado ahí. Él es el que me permite la transferencia de ese grupo amino. Cuando se transfirió ese grupo amino, ¿qué fue lo que obtuvimos básicamente? El glutamato. Y un alfa-cetoácido que pues va a depender del tipo de aminoácido que esté en la reacción. Pero como intermediario principal, el glutamato. Ah, ¿cuál es la diferencia entre el L-glutamato y el D-glutamato? Sí, pero no es tanto el hidroxilo, pero sí es por ahí. Acá, este señor de acá. ¿Por qué lo llamamos L a este señor de acá? ¿Quién está a la izquierda? El grupo amino. ¿Recuerda? Que nosotros vimos que estos señores tenían actividad óptica porque tenían un carbono quiral, y si el grupo amino estaba a la derecha o a la izquierda, iban a ser L o D. Y dijimos que naturalmente, que fisiológicamente, nuestros aminoácidos, ¿qué tipo de configuración tienen? L. Tienen que ser L. Los aminoácidos D también existen, pero están principalmente expresados en los microorganismos, en las bacterias, y es una respuesta, digamos que, de protección de las mismas. Y cuando pierde Entonces fíjate que cuando lo perdió ese grupo amino, que quedó como alfa-cetoglutarato, ya no tenemos carbono quiral, entonces ya no decimos que sea D o L. Bien, fíjense en esta afirmación. El glutamato libera sus grupos amino como amonio en el hígado. ¿Es eso cierto? ¿Cómo ocurre? Bueno, esto está ocurriendo en la mitocondria, pero le llamamos como oxidativo, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestro glutamato que fue traslocado hacia mitocondria, y en mitocondria ese glutamato va a reaccionar con esta señorita de acá, la glutamato deshidrogenasa. Claramente, si estamos hablando de una deshidrogenasa, estamos hablando de un proceso de oxidorreducción. Y si estamos hablando de un proceso de oxidorreducción, tiene que entrar un cofactor importante, nuestro NAT. Les pregunto, el hecho de que esté este fosfato, ese NADP, entre paréntesis, les está indicando que el NADP
también está procediendo al proceso de oxidación. Es decir, que yo puedo acá coger el glutamato, coger la glutamato de deshidrogenasa, formar este doble enlace, que claramente es un proceso de oxidación, y puedo utilizar tanto NAD como NADPH. ¿Sí? Es reversible, fíjate que... Bueno, sí, digamos que acá te lo está mostrando Juan, sí. Solo podría usar el P. Pero para hacer bueno, sí, perfecto. Entonces, solo puedo usar tanto NAD o NADP para convertir el glutamato a este estado oxidado. ¿Por qué? Bueno, tengan presente algo, muchachos. ¿Qué hablamos nosotros del poder reductor? ¿Quién es el poder reductor en la célula? NADPH, ¿cierto? Acá estamos teniendo un proceso de oxidación. ¿Qué significa eso? Que realmente, si este es un proceso de oxidación, el NADP no es el que va a estar participando ahí, va a ser el NAD, que es el que participa principalmente en procesos de oxidación. Pero entonces, ¿por qué está involucrado el NADPH? Porque fíjense que esta reacción es reversible. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero devolverme en esta reacción, lo que voy a coger es el NADPH y lo voy a transformar en NADP para generar este glutamato. Pero fíjense que lo que yo quiero no es generar este estado oxidado. Este señor de acá es un estado intermedio. Es un proceso, es una molécula que se tiene que formar durante el proceso. Pero recuerden, lo que yo quiero es hacer esto: desaminar, sacar ese grupo amino de ahí. Por lo tanto, mi último paso es un proceso de hidrólisis. ¿Cómo? Hidrolizo este enlace, libero el ion amonio y formo nuevamente el alfa-cetoácido. En otras palabras, todo mi proceso se reduce a coger glutamato, liberar ion amonio y generar alfa-cetoglutamato. Y fíjense que también estamos haciendo un proceso de transferencia de grupo amonio, pero que ese grupo amonio no va a ningún otro alfa-cetoácido, sino que ya puede ser liberado. Por eso no lo llamamos transaminación, sino una desaminación, pero no en cualquier condición, porque fíjense que estamos utilizando la deshidrogenasa y un cofactor oxidativo. Por lo tanto, va a ser desaminación oxidativa. Recuerden, esto está ocurriendo a nivel de la mitocondria del hepatocito. Y entonces venimos nuevamente a los procesos de regulación del metabolismo, los procesos que son los que nos permiten saber cuándo una reacción o cuándo una situación está prevaleciendo sobre otra. En este caso, la enzima que va a ser regulada va a ser la glutamato deshidrogenasa, y ella va a responder a un estímulo o un efecto alostérico. Entonces, tenemos reguladores positivos de esa glutamato deshidrogenasa, el ADP y el GMP. ¿Por qué creen ustedes que será regulador positivo? ¿Qué indicará que sea un regulador positivo? Fomenta la actividad de esa enzima. Fíjense que estamos hablando de ADP y GMP. ¿Y por qué crees que es debido a una escasez de alfa-cetoglutarato? Por el aminoácido. O sea, porque bueno, pensémoslo de esta forma. El ADP, ¿dónde se estará generando ADP? Porque habrá mucho ADP. Porque hay gasto de energía, ¿cierto? Es decir, hay hidrólisis de ATP, ¿cierto? Hay hidrólisis de ATP, por lo tanto, significa que estoy requiriendo energía, ¿cierto?
cómo esa necesidad, esa demanda energética involucra a esta señora de acá. Perfecto. Fíjense que ustedes acá, de todo el proceso, están generando un intermediario del ciclo de Krebs, ese alfa-cetoglutarato. Y cuando yo tengo ese alfa-cetoglutarato, puedo promover el mayor, digamos que, entrada de moléculas al ciclo de Krebs. Adicionalmente, este glutamato, ¿de dónde venía? Este glutamato venía de esta señora de acá. ¿Y de dónde venía esa alanina? El músculo. ¿Y qué debió haber pasado con esa alanina? Debió estar escasa. Pues resulta que cuando veamos la parte de catabolismo, nos vamos a dar cuenta que el esqueleto de esa alanina me sirvió a mí, el esqueleto del aminoácido que trajo el grupo amino esa alanina me sirvió a mí para generar energía a nivel de músculo. Entonces, el hecho de que la alanina empiece a aumentar su concentración a nivel sérico, me está indicando automáticamente que hay una demanda energética a nivel muscular. Lo mismo en este caso. Acá no me está hablando únicamente del músculo, me está hablando del resto de tejidos extrahepáticos. Y fíjense que la glutamina también termina aumentando la concentración de glutamato y por lo tanto aumentando la desaminación oxidativa. Entonces, claramente, si se aumenta la desaminación oxidativa, yo tengo que promover la actividad de esta señora. ¿Quién me va a promover esa actividad? El ADP y el GMP. ¿Por qué creen ustedes que el GMP también? Responde exactamente a lo mismo. Recuerden ustedes que uno de los productos que nosotros tenemos en ciclo de Krebs es ¿quién? El GTP, ¿cierto? Entonces, si el GTP se está disminuyendo es porque necesariamente el GDP o el GMP tiene que estar elevados. Por lo tanto, ustedes ya pueden entender por qué entonces un regulador alostérico negativo va a ser el GTP. ¿Qué están indicando ese GTP? Que hay un exceso de energía, ¿cierto? Y si hay un exceso de energía, automáticamente tengo que evitar la degradación de aminoácidos y por lo tanto toda esta desaminación oxidativa. Exactamente. Entonces fíjense que esto es el resumen de lo que hemos acabado de ver. Nosotros tenemos un aminoácido que se está generando de cualquier fuente. Llámelo alanina desde el músculo, llámelo glutamina desde cualquier otro tejido. Ella va a ir al tejido hepático, al hepatocito, para hacer una reacción de transaminación y generar el glutamato. Este, señor, es importantísimo. ¿Por qué? Porque esa es la última vía para la eliminación del ion amonio en forma de urea. Entonces fíjense que todo este ciclo de transaminación, desaminación oxidativa y generación de urea, bueno, dejémoslo hasta generación de amonio, es lo que nosotros conocemos como la transdesaminación. ¿Listo, muchachos? Entonces fíjense, quedamos en esta diapositiva. Lo siguiente que nosotros tenemos que ver, la parte ya la vimos, es qué vías se activan en condiciones de posingesta y qué vías se activan en condiciones de ayuno. Entonces, por favor, les voy a pedir que revisen bien: biosíntesis de aminoácidos, biosíntesis del grupo hemo, biosíntesis de creatinina, biosíntesis de glutatión y finalmente el catabolismo de aminoácidos y el ciclo de la urea. ¿Listo? Feliz fin de semana, muchachos.